Capítulo 10. París, 1923-1924, Indiana no llevaba mucho tiempo en su casa de Chicago. Había alquilado un apartamento durante más tiempo. Pero ver el cartel de se vende en el jardín delantero y poner en su lugar uno de vendido le dolió el corazón mientras Marcus lo ayudaba a cargar sus pertenencias más importantes en el coche. La oferta no había sido muy buena. Había logrado vender justo cuando el valor de la propiedad bajaba. Aún así, necesitaba el dinero cuanto antes, ya que el viaje a Francia no esperaría al precio de mercado. Con él, creía que al menos podría permitirse un lugar donde Anna tuviera su propio espacio, aunque quizá le costara un jardín. Los Jones no eran los únicos que se marchaban de Estados Unidos. El período de Brody en la Universidad de Chicago había terminado y se habían frustrado los acuerdos fructíferos con el Museo Nacional. El historiador iba a regresar a la finca familiar en Inglaterra por un tiempo para buscar trabajo con sus antiguos círculos en el Reino Unido. Prometió visitarlo 1 o 2 veces al año, lo que lo distanciaría bastante de Joan Richter, quien organizaría viajes cada 2 meses para sus revisiones médicas habituales. Mientras tanto, Anna se volvía cada vez más verbosa. Le encantaba hablar, y a medida que dominaba cada vez más el control de su boca y cuerdas vocales, empezó a hablar de todo con su padre. Indiana nunca había sido muy hablador, lo que, para su sorpresa, solo parecía animarla a soltar largos y gramaticalmente desastrosos discursos mientras sonreía y asentía. Según los libros que había comprado sobre paternidad, las niñas eran más habladoras que los niños de pequeñas. Si bien a los 2 años era un poco más callada y tímida, a los 3 años pareció desprenderse cada vez más de sus inhibiciones. Desafortunadamente, en febrero de 1923, descubrió que Richard seguía navegando por la costa oeste a bordo del Safe Travels, por lo que no pudo despedirlos en el puerto de Nueva York. Indiana Jones prometió seguir escribiendo y dijo que regresarían a Estados Unidos cuando terminara sus estudios. Estudios que, en ese momento, podrían concluir con sus estudios de posgrado en la Sorbona o continuar si emprendía el camino hacia una tesis doctoral. Richard simplemente le recordó su promesa de aplastar a Indiana si no podía conocer a Anna algún día, antes de continuar escribiendo sobre cosas menos amenazantes. París había cambiado bastante desde su última visita de niño. Había visitado la ciudad brevemente en 1913, pero la mayoría de sus recuerdos aún se remontaban a cuando tenía solo 9 años y acompañaba a su padre en una gira de conferencias. Recordaba haber conocido a un artista peculiar pero divertido, con una pistola y una actitud agresiva. Eso había sido cuando le gustaba dibujar, aquellos eran los tiempos. Ahora había automóviles por todas partes, la moda había cambiado y la ciudad, en general, se llenaba de una energía diferente. La radio se estaba volviendo cada vez más común en las grandes ciudades. La había visto en Chicago, que tuvo sus primeras estaciones de radio en 1921, y ahora París experimentaba la misma revolución. Grandes y robustos aparatos de radio se encontraban en algunas zonas exclusivas, transmitiendo las últimas canciones y las noticias al público. Analizó brevemente cuánto costaría una radio. El precio lo desanimó rápidamente y le provocó náuseas. Encontró un buen alquiler de un apartamento de 2 habitaciones a poca distancia en bicicleta de la Universidad de París, que era el nombre oficial de la Sorbona. El alquiler duraría justo lo necesario y tenía techos bajos, sin espacios altos ni huecos por los que Anna pudiera escaparse. Claro que la falta de un patio donde pudiera corretear la volvería loca, pero para eso, Indiana simplemente tenía que comprometerse a encontrar una buena niñera y llevarla al parque tan a menudo como pudiera. Un telegrama enviado lo puso en contacto con Bellot, el estudiante francés de la expedición a Egipto. En cuanto el lugar estuvo presentable, Indiana lo invitó, justo una semana antes del inicio del primer semestre. La puerta principal del apartamento se abrió de golpe, revelando a un joven vestido con una chaqueta blanca, pantalones y una camiseta azul. Llevaba un sombrero a juego con su abrigo, un sombrero que Indiana reconoció como el mismo que había usado en la excavación en Egipto. «Hola, señor Jones», saludó Bellot, extendiendo la mano. «Enchanté de vous rencontrer». «J'espère que mes indicaciones ne vous ont pas posé de problème», respondió Indiana con acento francés, antes de hacerse a un lado. «Adelante». «Perdón por el desorden, todavía estoy desempacando». «No es un problema», respondió Bellot, entrando y quitándose el sombrero, colgándolo junto al fedora de Indy en el perchero junto a la puerta. «Parece que has encontrado un buen lugar». Indiana cerró la puerta detrás de su amigo. Fue caro, pero el contrato de arrendamiento duró 2 años.
Justo lo que necesitaba para llegar a la graduación, prácticamente. Y muy cerca de la mayoría de los puntos importantes de la ciudad, asintió René. Probablemente por eso subieron los precios, ¿no? Sí, probablemente, papá. Ahora. Creo que vi una cosa enorme en la cocina. Gritó Ana desde una esquina, antes de recorrerla por todas partes y detenerse, mirando a René con los ojos como platos. El hombre en cuestión le devolvió la mirada con la misma curiosidad, lo que pareció perturbar aún más a Ana. Ana, él es René Bellot, la presentó Indiana, poniéndose las manos en las caderas. ¿Es buen amigo de papá, sí? Lo conocí en Egipto. Ana continuó mirando fijamente, antes de retroceder lentamente hasta doblar la esquina. ¿Qué le dices a René, Ana? ¿Le dices hola, René? Sugirió Indiana con firmeza. Hola René, murmuró Ana. Mucho gusto, Ana Jones, respondió René, sonriendo y asintiendo. Con eso, Ana pareció aprovechar la excusa para volver a la esquina. Apenas la vio, se oyó el crujido del cartón y el ruido del equipaje al caer, mientras sin duda volvía a jugar con el material de embalaje desechado. ¿Dijiste que la encontraste en Panamá?, preguntó René, mirando a Indiana con una ceja levantada. Sí, se encogió de hombros, enviamos cazadores para intentar encontrar más de ella, pero no tuvimos suerte. Interesante. Pensaba que sería de Grecia, con las, alas y todo, observó Bellot, antes de negar con la cabeza y extender la mano para palmear a Indiana en el hombro. Voy a mostrarle todos los buenos momentos que se pueden pasar en París, señor Jones. Y, estoy pensando, en nuestras vacaciones deberíamos ir a la viña de mi familia. ¿Tu familia tiene un viñedo?, preguntó Indiana. ¿De dónde crees que salió todo ese vino que bebí en Egipto, Indy? Desde luego que no compraba local. René soltó una carcajada estruendosa, levantando la mano del hombro de Indiana antes de volver a bajarla en una bofetada. Te vendrá bien alejarte de toda esa tontería de la prohibición en Estados Unidos. No me imagino así de seco. No debería estar bebiendo hasta quedarme atontada. Tengo que cuidar de Ana esta noche y del estudio. La voz de Indiana se fue apagando. René lo miró ofendido. Bebiendo hasta el aturdimiento. Alguien claramente no ha aprendido a disfrutar del vino como es debido. ¿Crees que me gradué con honores el año pasado bebiendo hasta morirme cada noche? Da. Además, ¿sabes lo que dicen en Estados Unidos sobre Jackie trabajar sin divertirse? De acuerdo, siempre y cuando no interfiera con nada importante, asintió Indiana. Tener a alguien que le enseñara la ciudad sonaba genial. Indiana y Bellot se hicieron amigos desde hace mucho tiempo. Entre las clases, el trabajo y el cuidado de Ana, Indiana se había encontrado completamente incapaz de pasar un buen rato. Bellot tenía cierto carisma, y el hecho de que él pagara la mayoría de sus salidas lo ayudaba especialmente. Incluso a pesar de sus reservas iniciales, Bellot había resultado ser bastante respetuoso con el tiempo de Indiana, a veces cambiando una salida a una cena en casa donde Indiana podía cuidar de Ana mientras pasaba tiempo con Bellot. Los estudios progresaron nominalmente. Seguía padeciendo las mismas dificultades habituales. Falta de sueño, un horario apretado, trabajando a tiempo parcial como traductor principiante para llegar a fin de mes y cuidando de Ana lo mejor posible. Tras muchas dificultades, también encontró una niñera para Ana, la ama de casa de un veterano con problemas económicos, dispuesta a cuidar de una niña desconocida a cambio de un salario digno. Richter viajaba a Francia, generalmente de camino a Alemania. Su familia se encontraba en crisis debido a la economía de la posguerra, y él hacía todo lo posible por apoyarlos. Indiana sentía remordimientos por haber sido parte del conflicto que causó el expolio, pero cuando se lo mencionaron, Joan se encogió de hombros. Así eran las cosas. Bellot tuvo la oportunidad de conocer brevemente a Joan en algunas de sus visitas. Al parecer, compartían el interés por las aves y conversaron extensamente sobre la anatomía de las alas de Ana. En el verano de 1923, Bellot cumplió su promesa de llevar a Indiana a su viñedo. Viajaron en tren de París a Marsella, donde los Jones disfrutaron de un maravilloso paisaje de extensos campos verdes y la costa sur francesa. El océano brillaba por la ventanilla derecha del tren, mientras este avanzaba lentamente por la costa hacia la ciudad. Atlántico, dijo Ana con seguridad, señalando la ventana. Indiana rió entre dientes, antes de negar con la cabeza y corregir. No, Ana. Ese es el Mediterráneo, explicó, antes de meter la mano en el hueco entre los asientos y sacar un mapa. Con un rotulador en el bolsillo, empezó a dibujar en el mapa. Empezamos aquí en Nueva York, ¿ves?
Ana observó con los ojos muy abiertos cómo Indiana rodeaba la ciudad en el mapa, antes de dibujar una larga línea roja a través del océano. Luego cruzamos el Atlántico hasta Francia, Indiana señaló los nombres correspondientes en el mapa, y fuimos a París. Pero ahora vamos hacia el sur, a este océano, continuó la línea desde París hacia el sur de Francia. Este es un océano diferente, ven. Este es el Mediterráneo. Justo al otro lado del océano está Egipto, donde papá fue a buscar un tesoro. Ana miró entre el mapa y la ventana, luego volvió a las líneas y los nombres. Tenía una capacidad incipiente para comprender la palabra escrita, pero aún le faltaba. Aún así, con el tiempo, algo de comprensión llegó a sus ojos. Señaló hacia el mar. ¿Egipto allí? Eso es el Mediterráneo, cariño, corrigió Indiana. ¡No! Ana movió su casco insistentemente hacia la ventana. Egipto al otro lado del Mediterráneo. Oh, Indiana parpadeó sorprendido, sí, sí lo es. Ana miró fijamente hacia la ventana por un momento, antes de que sus orejas finalmente cayeran contra su cabeza. No lo veo. Está demasiado lejos para que lo puedas ver, explicó Indiana, mientras una sonrisa crecía en su rostro. ¿Por qué? Preguntó Ana, antes de añadir. ¿Podemos ir a Egipto, papi? Quizás algún día. Ella hizo pucheros. Quiero ir a Egipto. La mente de Indiana se desvió hacia Marion y Abner Ravenwood. Sobre sus quejas del calor y el sol. Una sensación extraña lo invadió al descubrir que se identificaba con la vieja y canosa arqueóloga. Sin embargo, a pesar de su extrañeza, era una sensación cálida, una que abrazó mientras la rodeaba con un brazo y le prometía: algún día, Anna. Algún día. Los Jones llegaron a la finca Belloc, una encantadora y antigua mansión con un extenso viñedo que se extendía en la parte trasera. Toda la propiedad, si bien no era precisamente regia en su opulencia, era claramente el fruto de varias generaciones de éxito y riqueza. Definitivamente suficiente para despertar los celos de Indiana al bajar del taxi, con Ana saltando justo detrás de él. René los recibió en la entrada, con un atuendo casi idéntico al que había usado al entrar en la ciudad. La tela blanca, de alguna manera, no se ensuciaba. Les dio la bienvenida y les presentó a algunos miembros de su familia. Su padre no le prestó mucha atención a Indiana, y su madre les brindó una generosa muestra de hospitalidad. René explicó que tenía hermanos, pero que la mayoría eran mayores y se habían mudado o estaban ocupados con el negocio familiar. Ana se convirtió rápidamente en objeto de mucha curiosidad por parte de la familia y el personal, aunque parecía que su timidez hacia los demás, salvo hacia su padre y Brody, estaba desapareciendo poco a poco. De hecho, estaba llegando al punto en que Indiana temía que la atención se le subiera a la cabeza. Inflaba el pecho mientras maniobraba por el aire, provocando risas y aplausos entre los espectadores. En un par de ocasiones, Indiana tuvo que disuadirlos de que le dieran golosinas, ya que era casi como fomentar un comportamiento de animal de circo que lo perturbaba mucho. En un momento dado, mientras Indiana dejaba salir a Ana a volar desde el extremo de su cuerda, René caminó con él. Debe ser maravilloso poder volar así, comentó Belloc, señalando brevemente hacia Ana. Mira el paisaje que se extiende debajo de ti. Gruñó Indiana sin mucho entusiasmo, ajustando su agarre en la cuerda. Pareces molesto por algo. Últimamente te has visto más melancólico en general, amigo mío, preguntó, metiéndose las manos en los bolsillos mientras caminaban. Más de lo mismo, admitió Indiana. Es el dinero. Tengo un montón de deudas acumuladas, suspiró. Cuidar de Ana me impidió trabajar lo suficiente para pagar mis cuentas, y ahora solo pienso, no puedo mandarla a la escuela. Ya sabes cómo son los niños. La destrozarán y no aprenderá nada. La única opción es conseguir un tutor privado, y eso costará mucho más que una escuela privada, asintió Belloc con comprensión. Sí. Eso y. Creo que para dedicarme a la arqueología necesito un doctorado, lo que significa que tengo que hacer una tesis, que costará aún más dinero y también me consumirá aún más tiempo. Simplemente no creo que pueda permitírmelo, pero necesito la estabilidad que me daría algo como una titularidad, murmuró Indiana en voz baja, sin mirar a Belloc, en parte por vergüenza, en parte para no perder de vista a Ana. Belloc, sin embargo, mantuvo la mirada al frente. Serás un gran arqueólogo, Indiana. Ambos lo seremos. Veo que compartimos habilidades similares. Hizo una pausa, antes de que Belloc sacara lentamente una mano del bolsillo y la colocara sobre los hombros de Indiana. No te rebajaría ofreciéndote mi caridad, Indiana Jones. Pero, quizás podamos ayudarnos mutuamente.
Los ojos de Indiana finalmente se volvieron hacia René, arqueando una ceja. Tengo algunos contactos en el mercado de antigüedades, dijo René, con una voz inusualmente baja. Mi familia tiene cierta experiencia con la arqueología. Estos contactos ofrecen muy buenos precios por ciertas piezas con tan poca relevancia histórica que los museos ni siquiera las considerarían. Indiana frunció el ceño. No estarás hablando de algo así como un robo de tumbas, ¿verdad? No. ¡No! Se rió Belloc, sacudiendo la cabeza con vehemencia y moviendo el dedo índice. Me tienes en muy poca estima, Indiana. Estas cosas son más bien tallas auténticas de tribus aisladas que se pueden comprar por unas baratijas brillantes y revender. Objetos perdidos de familiares, maquetas de barcos antiguos, cosas que encontrarías en una tienda de antigüedades por 20 francos y que algún aristócrata compraría por 500. La familia Belloc es un apellido noble, así que nuestros contactos nos comprarán cualquier cosa si se puede presentar como misteriosa o exótica, dijo René dándole una palmadita en el hombro derecho a Indiana. Yo nunca lo he hecho, pero mi tío sí lo ha hecho muchas veces. Es buen dinero, y lo necesitas. Creo que si trabajamos juntos, podemos conseguirlo fácilmente este invierno, durante las vacaciones. Indiana Jones hizo una mueca, manteniendo sus ojos fijos en René, mientras pasaba su pulgar libre por la línea de su mandíbula. ¿A dónde irías? Todavía no estoy seguro, pero hay una tribu aislada en el Amazonas que, según tengo entendido, realiza ceremonias funerarias con oro. Sería un poco difícil llegar hasta ellos, ya que nadie conoce su ubicación exacta, pero creo que podríamos hacerlo con suficiente investigación y los guías adecuados, dijo Belloc levantando un dedo. Y antes de que preguntes, no tomaríamos oro de los cadáveres. No tienen el mismo valor para el oro que nosotros, así que llevaríamos algunos bienes para intercambiarlos y luego revenderlos. Si encontramos cosas que ellos mismos tallaron, podemos venderlas como bienes antiguos de una civilización perdida o algo así. Si resulta que los mitos son falsos, podemos revelar su ubicación para obtener algún crédito en el campo. No sé, eso suena más a estafa, señaló Indiana. Y cualquiera de sus productos culturales debería ser estudiado por científicos, no vendido. Simplemente pueden ganar más. Se burló Belloc, levantando una mano. Vamos, Indy. No lo haría sin ti, pero parece que te vendrían muy bien las ganancias. Incluso te doy el 60%. Tienes más experiencia en la selva que yo, así que probablemente serás más útil. Piensa en Ana, ¿de verdad vale la pena arriesgar su futuro por decirles unas cuantas mentiras piadosas a unos nativos del otro lado del mundo? Indiana volvió a mirar a Ana. Belloc tenía razón, necesitaba el dinero de verdad. Parecía que sería un trabajo duro intentar recopilar información y recorrer el Amazonas, la madre de todas las selvas tropicales mortíferas, para encontrar nativos de los que apenas sabían nada. ¿Acaso la dificultad lo mejoraba? Era moralmente incorrecto desde el principio. ¿Lo compensaba el hecho de que fuera por una buena causa? Él realmente quería la tranquilidad de tener sus cuentas al menos más cerca de estar en cero. Claro, parece que vale la pena intentarlo, murmuró finalmente Indiana. Sin embargo, en su corazón esperaba que el oro fuera un mito. El oro no era un mito. Indiana corría, agitando los brazos mientras se abría paso a toda velocidad por la selva. Flechas y cerbatanas zumbaban a su lado, impactando árboles y arbustos mientras saltaba, se agachaba y se agachaba entre el follaje. A su espalda, un saco lleno de ídolos de oro y plata, pepitas en bruto y tallas ceremoniales se balanceaba con cada paso. Unos pasos detrás de él, René Belloc también corría por su vida, cometiendo el error de mirar por encima del hombro de vez en cuando y tropezando constantemente. «Nos están alcanzando, Indy», gritó René, mientras la ropa se le rasgaba al atravesar un arbusto espinoso que Indiana atravesó con la ayuda de su chaqueta de cuero. «Tengo un plan. Dirijamos al barranco», gritó Indiana, aferrándose a su fedora al girar. Una lanza rebotó en una roca cercana a escasos centímetros de su cara. Al parecer, la mayoría de la tribu con la que intentaban contactar se había mostrado hostil y extremadamente recelosa con los europeos. Sin embargo, habían conseguido una entrada. Algunos de ellos aún comerciaban en secreto con viajeros. Probablemente ladrones, ofrecieron objetos dorados de su aldea a cambio de las armas y balas que Jones y Belloc habían traído consigo. Sin embargo, parecía que sus líderes vinieron a desbaratar la operación. Justo después de concretarse el intercambio, unos guerreros les tendieron una emboscada, matando a su guía y a varios ladrones antes de perseguirlos a la selva. El barranco se abría ante ellos.
Para llegar a la aldea, tuvieron que caminar varios kilómetros para sortear la abertura en la tierra. Si intentaban desandar el camino mientras los perseguían, sin duda se quedarían sin energía mucho antes de que los guerreros, expertos en correr por la selva a pie, hicieran lo mismo. Sin dudarlo, Indiana arrojó su bolsa de botín hacia Bellot, quien tropezó y cayó hacia atrás cuando el objeto le golpeó en la cara. Indiana desplegó su látigo, golpeando la rama alta de un árbol que crecía justo al lado del barranco. Impulsado por el sprint, se aferró con uñas y dientes mientras cruzaba el barranco, plantando los pies al otro lado con un jadeo. «No me dejes aquí, Jones», gritó Bellot desde el otro lado, con la bolsa en las manos. De hecho, Indiana no pretendía que pareciera que abandonaba a René en el lado equivocado del barranco. No habría podido hacer el golpe con el oro a cuestas. Poniendo los ojos en blanco, Indiana arrojó el mango de su látigo hacia Bellot, gritando: «Tírame el oro». «No lo lograrás». René agarró el látigo, mirándolo de arriba abajo con asombro, luego bajó la vista hacia su mochila y luego volvió a mirar a Indiana. Los gritos de los nativos se hicieron más fuertes en la selva tras él. «No hay tiempo para discutir. Tírame el oro y luego súbete», insistió Indiana, extendiendo los brazos hacia su compañero. Bellot negó con la cabeza, incrédulo, antes de lanzarle el oro a Indiana. Los espinos a sus espaldas empezaron a hervir con los guerreros que se acercaban, lo que lo instó a prepararse rápidamente y a lanzarse a través del cañón. Casi no lo logró, y Indiana, que sostenía la bolsa con la otra mano, lo agarró por el cuello. Arrojando a Bellot al suelo tras él, Indiana agarró su látigo y lo desató justo cuando una flecha, disparada con cierto pánico por los nativos del otro lado, rozó el ala de su sombrero. Trepando por un risco, Indiana y Bellot se refugiaron tras un terraplén natural justo cuando otra lluvia de proyectiles impactó en el suelo tras ellos. Por un instante, ambos permanecieron sentados, con la vegetación aplastada bajo sus cuerpos y los gritos furiosos del dialecto local a sus espaldas. Les ardían los pulmones, su sangre era más adrenalina que hierro, e Indiana casi sentía náuseas por el esfuerzo. René tosió varias veces, llevándose una mano al pecho. «Lo logramos», dijo Indiana entre jadeos. «Te dije que este viaje sería emocionante», rió Bellot, dándose la vuelta para mirar el saco de oro que yacía entre ellos. Desabrochó la hebilla que sujetaba la tapa y sacó una de las piezas. El oro le brillaba en los ojos. «No estoy seguro. Sigo prefiriendo la expedición de Ravenwood a Egipto. No había nada que intentara matarnos allí, aparte del sol», comentó Indiana, con una sonrisa alegre en los labios. René movió el objeto, una placa dorada, hacia él con insinuación. «No ganamos tanto en Egipto, señor. Tal como prometí. 40 para mí, 60 para usted», extendió la mano, con una sonrisa creciente en sus labios. La sonrisa era contagiosa y el rostro de Indiana adoptó una expresión similar cuando extendió la mano y tomó la de Bellot. «Ahora, volvamos al bote antes de que encuentren la manera de rodear ese barranco», suspiró René, guardando el plato en la bolsa y cerrando la tapa. Aparte de un caso de fiebre selvática de Bellot y un caso mucho más leve de la misma enfermedad de Indy, su regreso a la civilización fue triunfal. El cheque que Indiana recibió de sus ganancias compensó con creces la naturaleza ligeramente inescrupulosa de su búsqueda. Después de todo, los objetos ya habían sido robados. Si esos ladrones no se los hubieran vendido, se los habrían vendido a alguien más. «Tío Brody», gritó Ana, corriendo por el salón hacia el inglés en cuestión en cuanto se abrió la puerta. «Oh, es la cumpleañera», dijo Marcus con una gran sonrisa mientras se agachaba para recibir a la potra que se abalanzaba sobre él. «¿Cómo estamos?» Indiana entró detrás de Marcus Brody, cerrándoles la puerta a ambos. Cuando este empezó a quitarse el abrigo, Indiana se lo quitó, con una sonrisa en el rostro y la mirada fija en su hija, que hablaba con Marcus. «Fuimos a Francia», dijo Ana con entusiasmo. Marcus parpadeó. «Tú, estás en Francia». «Ajá. Y fuimos a Francia. Desde América. Cruzamos el Atlántico». Ana asintió. Indiana se quitó su propia chaqueta y la colgó junto a la de Marcus. «Técnicamente tiene razón, Marcus. Y ayer fuimos al parque y atrapé un pájaro». Ana levantó las patas delanteras y las bajó al tiempo que sus orejas se balanceaban. «Pero papá me obligó a guardarlo porque era Beleguer». «Muy impresionante». Marcus se rió entre dientes. «La semana pasada, cariño», corrigió Indiana, «eso fue la semana pasada». Ana lo miró sin comprender, antes de preguntar: «¿Podemos comer pastel?» Al oír eso, aguzó el oído. «Sí, podemos comer pastel después de cenar», dijo Indiana.
Marcus olfateó el aire mientras metía la mano en el bolsillo de su abrigo, que estaba colgado en el perchero. ¿Has cocinado algo, Indy? Supongo que si tengo tiempo para aprender a cocinar, es mientras estoy en París, dijo Indiana encogiéndose de hombros. Hice pasta. Marcus le dirigió una mirada extraña. Pero, ¿la pasta es italiana? No pude descifrar el ratatouille a tiempo, ¿vale? Dijo Indiana, cogiendo un guante de cocina que había dejado en una mesa cercana y poniéndoselo. Es pasta francesa. Dijo Ana, aleteando y subiéndose a una silla cercana. Regalos. Todavía no. Gritó Indiana desde la cocina, arrodillándose y abriendo el horno, entre los reconfortantes sonidos de tos y chisporroteo. Marcus Brody miró divertido hacia el arco que conducía a la cocina antes de sentarse frente a Ana. Dejó su maletín a su lado, juntó las manos y miró a Ana a los ojos. ¿Cómo está mi sobrina favorita? Papá fue a Brasil. Exclamó Ana, con entusiasmo. ¿De verdad? Preguntó Marcus, mirando de nuevo hacia la cocina con curiosidad. Era la primera vez que oía hablar de ello. ¿Sí? Dijo que, Ana claramente no encontraba las palabras adecuadas, así que empezó a hacer ruidos que parecían flechas zumbando mientras movía los cascos. Con el señor Belloc. Indy. ¿Es cierto? Preguntó Marcus alzando la voz. Gritó Indiana desde la cocina. Fuiste a Brasil este año. Gritó Marcus. ¿Ah, sí? Belloc y yo fuimos a investigar sobre pueblos indígenas. Y además ganamos un montón de dinero. Respondió Indiana, mientras se oían los sonidos de cubiertos y platos al cesar el chisporroteo. Las cosas están mejorando. Marcus tarareó. Eso suena genial. ¿Por qué no me lo dijiste? Indiana apareció desde la cocina con platos de lo que parecía lasaña, aunque los bordes estaban negros como el carbón y olía casi a jabón. El hombre se encogió de hombros mientras colocaba los platos sobre la mesa. No sé. Nunca se me había ocurrido, supongo. Bueno, suena muy emocionante, señaló Marcus, mirando con inquietud la agria excusa de lasaña en su plato. ¿Con qué sociedad lo hiciste? El rostro de Ana se ensombreció, de nuevo con las orejas extendidas, mientras contemplaba la comida frente a ella. La olió, antes de soltar un bufido que sonó casi exactamente como el relincho de un caballo. Fue más bien un proyecto independiente, dijo Indiana encogiéndose de hombros, mientras clavaba sin miedo la punta de la pasta recocida que rezumaba en su plato. Belloc financió la mayor parte. Su familia es rica. Bueno, seguro que tu investigación ya fue revisada por pares, dijo Marcus, pinchando su plato y sacando el tenedor para examinar el material verde apagado que tenía clavado en la punta. Indiana se detuvo un momento, cortó un trozo de su propia comida y se llenó la boca para ganar tiempo. Marcus no era el hombre más perspicaz, pero incluso él se dio cuenta de que Indiana estaba haciendo todo lo posible por inventar una mentira. En realidad no publiqué ninguna investigación, admitió Indiana. Al final, simplemente intercambiamos algunas cosas y las vendimos a coleccionistas privados. Oh, parpadeó Marcus, ¿cuánto se vendió todo? Paddy, dijo de repente Ana, escupiendo un trozo de lasaña. Eso es un poco personal, ¿no crees? Dijo Indiana, sin mirar a Ana. Papá ahora. Repitió Ana. Bueno, solo tenía curiosidad. Nunca había oído hablar de una expedición arqueológica que terminara así, empezó a decir Marcus, pero fue interrumpido por otra queja de Ana. Papi, 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 papi. Repitió Ana, golpeando la mesa con sus cascos delanteros. Indiana respondió con una mano firme agarrando una de sus patas delanteras. Modales, Ana. ¿Te criaron en un establo? Los caballos van al establo. Gritó Ana. Sí, y tú no lo eres. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te corte la comida? Preguntó Indiana, tomando el cuchillo que estaba junto a su plato. ¿Por qué la comida está tan mala? Gritó Ana. Usa tu voz interior, Ana, intervino Marcus, aprovechando la distracción para tomar un trozo de lasaña y meterlo dentro de su maletín. No está mal. Cómelo o no tendrás pastel helado, ordenó Indiana, empezando a cortar la lasaña de Ana. ¿Estás seguro de que este Belloc es legítimo? Preguntó Marcus, inclinándose hacia adelante e intentando captar la atención de Indiana. Parece que esta expedición fue bastante poco científica. ¿Qué quieres decir? Mi expedición a Panamá también fue bastante poco científica, murmuró Indiana, intentando evitar la mirada de Marcus mientras cortaba la comida de Ana. Sí, pero siempre tuviste la intención de donar todo lo que encontrarás a un museo, dijo Marcus, ladeando la cabeza.
Y yo desaprobaba que fueras solo, sin el apoyo de una universidad o una sociedad. Pero si los hubiera esperado, habría tardado meses o incluso años más, y para entonces esos gánsteres habrían saqueado las ruinas y se habrían marchado, quizá incluso con Ana a cuestas. Probablemente sería el juguete de algún rico capo del crimen o algo así, dijo Indiana, poniéndose inusualmente nervioso mientras se apartaba de Marcus y volvía a su asiento. ¿Qué? Ana levantó la vista de su comida aún intacta, confundida. Eso es anecdótico, Indiana. Hay muchas historias de exploradores temerarios que se adentran en la selva y. Marcus hizo una pausa antes de negar con la cabeza. Ese ni siquiera es el punto. Vendiste a un particular, Y. Nunca, en mi vida, he oído hablar de ninguna expedición científica que haya sido rentable. Mira, entramos a investigar, encontramos algunas cosas para intercambiar con los lugareños y nos fuimos con ganancias. Suficiente dinero para finalmente pagar el préstamo más antiguo. Nadie salió lastimado, de verdad. Dijo Indiana, antes de mirar la mitad de la lasaña de Marcus. Al menos alguien come. Ana dio otro mordisco con cautela, antes de escupirlo y sacudir la cabeza vigorosamente, mientras su melena grisácea se movía sobre sus hombros. Marcus Brody le dirigió a Indiana una mirada larga e inquieta, antes de finalmente encogerse de hombros y decir, muy bien, te creo. No quiero traer un mal ambiente al cumpleaños de Ana. Papá. No quiero nada. Insistió Ana, apartando su plato y haciendo que los restos de la comida enferma rebotaran al deslizarse por la mesa. Indiana, aparentemente calmándose ante las palabras de Marcus, finalmente olió su propia lasaña y frunció el ceño. ¿Por qué huele a jabón? No tengo ni la menor idea, dijo Marcus con total honestidad. Te dejaré salirte con la tuya esta vez, en tu cumpleaños, dijo Indiana, dándole una palmadita a Ana en la cabeza y llevándose su plato y el de ella a la cocina. Marcus abrió su maletín, metió la mano y sacó un paquete envuelto para regalo. Tras sacudirse los restos pegajosos de la mitad de su comida que habían caído sobre él, Marcus sonrió y se lo ofreció a Ana, quien se subió de un salto y agarró el regalo. Marcus sostuvo el regalo el tiempo suficiente para que Indiana lo notara y lo regañara desde el arco de la cocina. ¿Qué dices, Ana? Ella permaneció en silencio por un momento, mirándolo mientras arrugaba el envoltorio con su agarre de hierro, misteriosamente magnético. ¿Cuáles son las palabras mágicas, Ana? Preguntó Indiana, inclinando la cabeza hacia ella con una mirada severa. Ana bajó la cabeza de una manera que solo alguien con anatomía equina podía hacerlo. Gracias, tío Marcus, dijo con una voz que era casi más fuerte que un susurro. De nada, Ana, dijo Marcus, dejando finalmente el regalo con una sonrisa perpleja. Se abalanzó sobre él con furia, dejando que trozos de cinta y papel de regalo volaran por la habitación. Era un regalo pesado, y todos sabían que los regalos pesados eran los mejores. Dentro había una caja de cartón que contenía unos binoculares nuevos, hechos con los materiales más ligeros que pudo encontrar y que aún prometían resistencia. Los miró, al principio confundida. «Esos son binoculares», dijo Marcus, tomándolos y sosteniéndolos ante sus ojos. «Mire a través de ellos así». Ana los tomó con curiosidad, y el peso la obligó a aterrizar. Torpemente, se llevó el lado equivocado a los ojos, y los cerró. Con un poco de ayuda, los giró y los miró del lado correcto. «¡Guau!», exclamó mientras empezaba a mirar alrededor. Sin embargo, pronto el peso se volvió insoportable y se cayó hacia atrás, golpeando el suelo con un chirrido al caer los binoculares sobre la alfombra. Tras unas lágrimas de dolor, Ana volvió a su asiento, frente a un pastel helado. Johann Richter, tras varias exposiciones a ojos de cachorro, había asumido que si el helado y el chocolate eran realmente tóxicos para ella, ya habría presentado síntomas o muerto. Desde que Indiana no encontró un pastel de verdad el año pasado, con el ajetreo de la mudanza a Francia, y en su lugar simplemente armó un montón de helado y lo llamó pastel, Ana había estado pidiendo lo mismo para su próximo cumpleaños. Indiana definitivamente no iba a quejarse. No era del todo ajeno a su falta de habilidad culinaria, y después de ver cómo su lasaña se pegaba al plato de cerámica como si fuera pegamento, se alegró de no tener que intentar hornear un pastel. Solo faltan 2 años y Ana tendrá edad para empezar sus estudios. Dijo Marcus, cambiando con gusto su lasaña a medio comer por el helado. ¿Tienes ganas de ir a la escuela, Ana? ¿Qué es la escuela?, preguntó Ana, con el hocico manchado de helado blanco y espumoso derretido.
La escuela es donde algunos niños van a aprender cosas, como a leer, explicó Indiana brevemente a su hija, antes de girar la cabeza para responder a la pregunta de Marcus. Ella no irá a la escuela. Tendrá que tener un tutor privado. Oh, probablemente seas sabio en eso, asintió Marcus. Los niños pueden ser muy crueles, especialmente con aquellos que se destacan. Quiero ir a la escuela, murmuró Ana. Tu papá no fue a la escuela, dijo Indiana, dándole una palmadita en la cabeza. Tuvo una tutora privada llamada señorita Seymour. Su voz se fue apagando y finalmente frunció el ceño. Marcus levantó la vista de su helado. Nunca me contaste qué le pasó a tu tutora, Indiana. Eran muy cercanos, ¿verdad? Intenté buscarla mientras estaba en Oxford, por curiosidad. Está muerta, dijo Indiana en tono cortante. ¿Ella qué? Preguntó Ana. Oh, lo siento, Indy, dijo Marcus haciendo una mueca. La última vez que hablé con ella fue antes de la guerra, y me dijo que intentara reconciliarme con mi padre, murmuró Indiana. Luego cogió gripe y influenza. Ana arrugó el hocico mientras su cerebro procesaba la palabra desconocida. Tenía razón, ¿sabes? Marcus frunció el ceño. Deberías contarle a Henry sobre Ana. Al menos se merece saberlo. Esas palabras salieron de los labios de Marcus con una punzada de culpa. Henry ya lo sabía, quizá no todo, solo que Indiana tenía una hija adoptiva y estaba pasando apuros. Claramente, Henry Jones, padre, no había seguido el consejo de Marcus de intentar reconstruir la relación con su hijo, a juzgar por la reacción de Indiana. Negó con la cabeza con firmeza. Merecía que me respondieran mis cartas de guerra, Marcus. Merecía tener a alguien ahí para, se interrumpió y suspiró exasperado. ¿Por qué te estoy echando toda esta culpa? Lo siento, estoy bien. Papá, ¿estás bien? Preguntó Ana, tragando la última cucharada de helado. ¿Y más? No más, dijo Indiana sacudiendo la cabeza, agarrando una servilleta y limpiando el hocico de Ana. Te vas a dar un dolor de estómago. Es hora del regalo de papá, ¿de acuerdo? Aunque al principio se sintió decepcionada por la negativa de Indiana, Ana se alegró al oír que le habían dado más regalos. Sus orejas se pusieron alerta al oírlo. Regalos. También tengo algo de Joan, dijo Indiana, caminando hacia un armario y abriéndolo, alcanzando el estante del medio y agarrando dos regalos y un pequeño trozo de papel. Hasta Richard te dio una tarjeta. Qué considerado de su parte. Marcus renovó su sonrisa, observando a Indiana regresar con su puñado de regalos. Mira primero la tarjeta, te hizo un dibujo muy bonito, dijo Indiana, redirigiendo los cascos de Ana, que se extendían hacia los regalos, y colocando el obsequio dentro de ella. Ana echó un vistazo rápido a la tarjeta, antes de volver a mirar a Indiana y señalarla. Barco. Indiana asintió con una sonrisa y le entregó la tarjeta a Marcus. El curador entrecerró los ojos y se inclinó para examinarla. En ella había una miniatura dibujada a mano de un barco de vapor navegando por un vasto océano. Las olas estaban bellamente ilustradas, con espuma desprendiendo de sus bordes y un vapor blanco y esponjoso saliendo de la chimenea. El texto decía: «Feliz cumpleaños, Anna. Los que navegan en naves, los que hacen negocios en las muchas aguas, ven las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades». Salmos 107, 24, 25. El señor Simmons es todo un artista. Comentó Marcus con asombro. Parece que descubrió su talento hace poco, asintió Indiana, doblando la tarjeta antes de volver su atención hacia Ana. Richard te desea feliz cumpleaños, Anna. ¿Te acuerdas de Richard? ¿De Estados Unidos? América, al otro lado del Atlántico. Exclamó Ana, volviendo a coger el regalo más cercano, el del Dr. Richter. Eso es del tío Joan, señaló Indiana hacia la etiqueta del envoltorio mientras Ana lo abría. Gracias, Joan. Dijo Ana mientras rasgaba la cinta con los dientes. Qué señora tan amable, dando las gracias a gente que ni siquiera está en la sala. Rió Marcus. Los regalos de Joan Richter consistían en juguetes variados, pájaros tallados con alas articuladas y un caballito con ruedas en las patas y una cuerda para arrastrarlo. Mientras que Indiana pensó que el último juguete era de mal gusto, Ana pareció adorarlo, y de inmediato se estiró para golpearlo contra su punta de madera. Estaba casi absorta en jugar con sus juguetes, pero su atención se centró en su último regalo. Este es de papá, dijo Indiana, con una sonrisa orgullosa en su rostro mientras cruzaba los brazos y miraba su regalo. Un prisma rectangular mal envuelto. Gracias, papá.
repitió Ana, aunque pareció un poco decepcionada al ver que la risa de su programa anterior nunca llegó, y repitió más fuerte: gracias, papá. Con una sola risita, Indiana alborotó su melena. De nada. Apretando el hocico, Ana desgarró el envoltorio y reveló el libro que contenía. Un texto dorado en la portada decía Atlas Mundial. Era una publicación para adultos de una sociedad respetada. ¿No es un poco joven para un Atlas?, comentó Marcus. Ana, sin embargo, desafió las expectativas al abrir el libro y, de inmediato, abrió los ojos de par en par al examinar los mapas. Indiana empezó a hacer una bola con el envoltorio de regalo desechado. Por alguna razón, le fascinan los mapas. Todavía no sabe leer, pero está empezando a aprender. Creo que le gustan los colores o algo así. Qué raro, murmuró Marcus, mirando a Ana y preguntando: ¿vas a ser cartógrafo cuando seas mayor? No. Voy a ser arcacalóloga para poder ir a la escuela y mirar libros como papá. Y a Egipto, respondió Ana. Ella sonrió y, una vez más, provocó que ambos hombres estallaran en risas. Nota del autor: Indiana Jones y el Gran Círculo es un buen juego. Ahora estoy considerando cuán destructivo sería y cuánto de mi vida consumiría escribirlo. Realmente agradecería algunas reflexiones al respecto. Incluso es el momento perfecto para que Ana lo acompañe, maldita sea.